Bien, bienvenidos entonces al primer video de la unidad 5, que son variables aleatorias continuas. Importante aclaración, este primer video va a ser más teórico, más conceptual sobre algunos conceptos importantes de la distribución normal, y a partir de los siguientes videos sí ya nos vamos a meter en un ejemplo, en un caso práctico, para ver cómo hacer los cálculos, los planteos y las resoluciones de este tipo de ejercicios. Pero es importante empezar siempre por la parte teórica. Entonces, en la unidad 4 lo que vimos son variables aleatorias discretas. Por ejemplo, la distribución binomial vimos. Esta distribución binomial, la cantidad o los resultados posibles eran cantidades, ¿no? Eran cantidades, si yo sacaba, por ejemplo, 10 resoluciones o pedidos de amparo de la Corte Suprema, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 2 sean resueltos favorablemente, ¿no? Ese 2 es una cantidad numerable, podían ser 0, 1, 2, hasta n. Entonces, esa variable aleatoria, los resultados posibles, eran valores numerables enteros. En cambio, en las variables aleatorias continuas, las variables se puede encontrar un valor siempre entre medio de dos, un valor máximo y un mínimo. Uno siempre puede encontrar un valor intermedio. Siempre recuerden, pensemos en variables como altura, peso, distancia en kilómetros, donde uno entre el kilómetro 1 y el kilómetro 2 tiene el kilómetro 1,5, y a su vez entre el 1,5 y el 1 tiene el 1,25, y así uno siempre podría teóricamente seguir subdividiendo esa variable. Entonces, sobre esos tipos de variables que son continuas, uno puede hacer procesos de medición. En las otras contamos 0, 1, 2. En estas podemos medir. Entonces, este es el concepto importante: variables aleatorias continuas, a diferencia de las variables aleatorias discretas. Vamos a empezar con un concepto importante que se llama función de densidad. Función de densidad. ¿Qué es una función de densidad? La función de densidad es la que permite, a partir de lo cual tenemos las probabilidades, la distribución de probabilidades de una variable aleatoria continua. Esas probabilidades, esa distribución de probabilidades se definen a partir de esta función de densidad. Y esta función de densidad tiene la curva de densidad, que ahora lo vamos a ver, que la podemos pensar desde este ejemplo. ¿Se acuerdan del ejemplo de las lamparitas? Era el ejercicio número 3 de la unidad 2, donde ustedes hicieron este histograma. Lo hicieron ustedes cuando resolvieron el ejercicio 3. Dibujaron este histograma. Generalmente lo hicieron con el conteo, pero recuerden que esto es lo mismo hacerlo con los porcentajes. La forma va a ser similar. Entonces acá teníamos la duración de las lamparitas en un histograma, ¿no? Cada barra, la altura de cada barra representa el porcentaje de cada uno de estos intervalos, que este es el punto medio. Recuerden, este es el punto medio de las lamparitas. Entonces la altura de cada barra es el porcentaje relativo. Y si uno suma todos estos porcentajes relativos, es 100%, porque están representadas todos los porcentajes de cada uno de los puntos medios de clase. ¿Cómo dibujamos lo que sería conceptualmente la función de densidad? Si uno dibujara en el extremo superior, en el centro de cada una de estas barras, voy a hacer un punto. Esto no, de vuelta, no lo van a tener que hacer, pero es importante para entender cuestiones conceptuales. Si uno dibujara esto, fíjense que esta curva de densidad se parece bastante a una campana. Y esta es una propiedad fundamental, y esta es una propiedad distintiva de la curva de la normal, ¿no? Que ahora lo vamos a repasar, esta forma. Pero conceptualmente quiero que entiendan
que surge de una distribución de porcentaje de probabilidades, que surge un histograma de esta forma. Y como todos estos porcentajes, todos un 100%, el área que está debajo de esta curva de la normal es 1. Voy a ver si se ve bien. Sí. Entonces, las curvas de densidades son descripciones matemáticas idealizadas. Lo que nos permite entender es la distribución de los datos. Este histograma con esta forma es una de las maneras de las distribuciones que nosotros podemos encontrar en la realidad, en la práctica. Esta es una de las posibilidades, que una distribución, un histograma, tenga esta forma. Pero hay otras formas que son posibles, que un poco las estuvimos charlando en la unidad 2. Perdón, esto que dibujamos acá, esto es la curva de densidad. ¿No? Bien. Como les decía, este es el ejemplo de las lamparitas, es una forma que puede tener una distribución, pero puede haber otras maneras. Solamente las voy a presentar acá para que nos demos cuenta de que esta es una de las maneras. Por ejemplo, si yo tuviese las escuelas públicas, generalmente tienen algún tipo de criterio de selección en la primaria de cercanía de los alumnos que son aceptados. Entonces, si uno pensara la variable distancia en kilómetros, por ejemplo, o en metros, distancia en metros de un estudiante a su escuela primaria, seguramente tendremos muchos valores a poca distancia, si el sistema funcionara bien, y pocos alumnos lejos de la escuela. Imagínense que esto es la distancia al colegio, ¿no? Acá hay valores, ¿no? Imagínense 100 metros, 200 metros, 300 metros, 400 metros, y acá imagínense a 8 kilómetros, por ejemplo. Va a haber pocos alumnos que estén lejos del colegio. Esta es una variable, como vimos, asimétrica derecha, con cola hacia la derecha. Es una de las posibilidades. Acá es como si hubiese un histograma también, como hicimos acá. Acá ya estoy directamente dibujando la curva. No tiene forma de campana, tiene una forma asimétrica derecha. Otro tipo de asimetría, por ejemplo, que un examen sea muy fácil, ¿no? Un examen muy simple, donde va a tener, estas son las notas, donde por ejemplo 0, 1, 2, 3 y así, hasta 10, por ejemplo, va a tener pocas bajas notas y muchos alumnos con altas notas, ¿no? Esta es asimétrica izquierda. Un poco estuvimos charlando esto en la unidad 2. Entonces, si es un examen fácil, va a haber muchos alumnos con notas altas y pocos alumnos con notas bajas. Imagínense, por ejemplo, otro ejemplo, para que vean otro tipo de distribución, es en el caso de el último dígito en los últimos, no sé, 100 sorteos de una lotería. El último dígito de eso, imagínense 0, 1, 2, 3, 4, así hasta 9, ¿no? Si la lotería funciona bien aleatoriamente, esto debería ser constante, o sea, uno debería tener las mismas chances, puede haber una leve diferencia, pero en líneas generales todos los números van a tener una probabilidad parecida de aparecer. Porque la máquina funciona, si funciona bien, ninguno de los números tiene más chances, si no estaría corrompida. Entonces, esto es lo que se llama uniforme, por ejemplo. Entonces, esto que es normal, como el ejemplo de las lamparitas, es una de las distribuciones posibles. Vimos que puede haber asimétricas hacia la izquierda, hacia la derecha, puede haber uniformes. Entonces, la normal, lo que les quiero mencionar con esto, es que es una de las distribuciones posibles
pero a su vez es una de las más usadas en la práctica. La forma es simétrica, ahí tienen en el apunte teórico ciertas propiedades, ¿no? Donde media, mediana y moda coinciden, después se aleja de manera simétrica de ese centro, con lo cual el 50%, el 0,5 está de este lado y el 0,5 está del otro, es asintótica, bueno, distintas propiedades que las van a encontrar ahí teóricamente. Lo importante es también diferenciarlo de otro tipo de distribuciones. Entonces, la curva de la normal, como les decía, es uno de los más utilizados. Hay toda una discusión si lo descubrió Gauss o fue anterior, y se lo llama campana de Gauss por Gauss, que era un matemático, un físico. Hay toda una serie de discusiones respecto a si realmente lo descubrió él o se descubrió unos años antes y él se lo apropió, pero bueno, lo importante de esta campana es que es muy útil para resumir un conjunto de datos. Y voy a borrar ahora este ejemplo de las lamparitas. Pero ahora vamos a ir directamente a la descripción idealizada, que sería una curva de la normal, donde acá el centro es mu, es la media. En el centro de esta campana de Gauss, de esta distribución normal, está la media. Y esta campana de Gauss tiene una propiedad que es que más un desvío, voy a poner más 2 desvíos y más 3 desvíos, menos un desvío, menos 2 desvíos y menos 3 desvíos. La propiedad que tiene es que esta distribución normal tiene el 68% de los datos, el 68% de los datos están a un desvío de la media. Esto no está tan bien representado, ¿no? Porque sería un poco menos de probabilidad, o sea, la curva me está quedando muy grande, pero no importa, es para el concepto, ¿no? A 2 desvíos de la media está el 95% de los datos. A 2 desvíos de la media, es decir, esto más esto. Es toda esta área, el 95% de los datos están a más o menos 2 desvíos de la media. Y por último, la otra propiedad es que el 99,7% de los datos ¿se ve ahí? Bueno, no, justamente sospechaba que no se veía. Lo pongo acá. El 99,7% de los datos está a más o menos 3 desvíos de la media. Esta es una propiedad teórica de la curva de la campana de Gauss. Pero dos conceptos importantes. Lo bueno también, o la utilidad de la campana de Gauss, es que resulta útil porque necesito solo 2 parámetros, que son la media y el desvío, que ustedes ya los conocen, mu y sigma. La letra griega mu y sigma. Con esos 2 parámetros, la media, el promedio y el desvío estándar, con esas 2 medidas de resúmenes, yo puedo hacer inferencias, trabajar estadísticamente con distribuciones normales. Entonces, con solo 2 parámetros, yo puedo resolver un montón de preguntas que pueden surgir en la práctica profesional. Entonces, en lo cotidiano, en la práctica, raramente las formas de las distribuciones son normales perfectamente, ¿no?
pero sí muchas se pueden aproximar o son aproximadamente o tienen aproximadamente esta forma. Por eso es muy útil la campana de Gauss. ¿Qué es una distribución normal? Por ejemplo, las piezas metálicas que se producen en una fábrica, si se produce con un mismo operador, en el mismo turno, con la misma máquina, si se producen en condiciones similares, el promedio, por ejemplo, de esa pieza metálica, no sé, el grosor de la pieza metálica va a ser con una forma así, vamos a tener muchos datos siempre en torno a la media, pocos datos extremos, porque siempre fue producido por la misma máquina, el mismo operador, en el mismo turno. Se va a esperar que haya pocos desvíos. Pero ¿qué no es una distribución normal? Los ingresos en una sociedad, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos mucha gente, sobre todo en las sociedades de esta latitud, digamos, las que no están desarrolladas, tenemos mucha gente con pocos ingresos, poca gente con muchos ingresos. Las precipitaciones también es otra variable asimétrica, generalmente. Pero bueno, lo importante es esto, es que no todas las variables son normales, pero generalmente la distribución normal es una muy buena aproximación para muchas de ellas. Ahora, ¿qué pasa? Y con esto cerramos este video. La curva de la normal o la distribución normal, voy a hacer esta diferencia importante, esto lo dejo porque son los dos parámetros. Distribución normal son, por ejemplo, las piezas metálicas, la duración de las lamparitas. Pero yo necesitaría, hay una distribución normal por cada media y por cada desvío. Las lamparitas tienen una media y tienen un desvío, el ejercicio de las lamparitas. Entonces, esa es una distribución normal. Las piezas metálicas, el grosor de las piezas metálicas va a tener otra media y otro desvío, pero también va a ser normal. Entonces voy a tener muchas distribuciones normales de acuerdo a su media y a su desvío. Para hacerlo, la práctica profesional más ágil y obviamente útil para no trabajar con una media y para cada media y un desvío, tener una tabla, y ahora lo vamos a ver en los ejercicios como el tema de la tabla, yo utilizo, o van a utilizar, la distribución normal estándar. Esta es la que vamos a utilizar para hacer los ejercicios. ¿Cuál es la propiedad de esta distribución? Que su media es igual a 0 y su desvío es igual a 1. Lo que vamos a utilizar es una fórmula, que va a ser la fórmula de tipificación, para llevar cualquier variable normal, que sea distribución de lamparitas, grosor de las piezas metálicas, cualquier otra, longitud de los tornillos o cualquier otra variable normal, la tipificamos con una fórmula para llevarla de una distribución normal a una distribución normal estándar. ¿Y cuál es la fórmula de la tipificación? Lo tienen en el apunte teórico y lo van a tener en el PowerPoint. ¿Cómo calculan, cómo llevan una distribución normal a una distribución normal estándar? Con esta fórmula. X menos mu sobre el desvío estándar. Lo que estamos haciendo, y ahora lo vamos a repasar con el caso práctico, es entender si yo tengo la media y el desvío de una variable, yo lo que estoy haciendo es a qué distancia, a cuántos desvíos estoy de la media. Si yo resto el valor menos su media y lo divido por el desvío estándar, lo que estoy pensando es a cuántos desvíos de la media está ese valor. Con el ejercicio práctico se va a entender mucho más fácil, así que ahora en el próximo video, una vez que ya introduje el tema de la tipificación, hablé teóricamente de la distribución normal y pensamos y introdujimos este concepto de distribución normal estándar, ahora lo que vamos a hacer es un caso práctico. Así que en el próximo video seguimos adelante. Muchas gracias.